Por favor, tiene. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo cordial en esta noche para, bueno, con entusiasmo de poder compartir esta invitación Buenas noches. de la colega, de la licenciada Chávez, y pues yo muy dispuesto a compartir esta base más filosófica, más epistemológica, vinculado, por supuesto, a lo que es la educación superior, al diplomado de educación superior y los diferentes módulos que están llevando. Entonces, mientras vaya admitiendo, voy a decir las razones, las primeras razones antes de pasar a las diapositivas, por las que consideramos que es importante que podamos complementar este módulo con esto de las corrientes y debates teóricos, no solamente en América Latina, lo vamos a ver enseguida, sino sobre todo en el norte, ¿no? En las universidades principales, qué es lo que se debate, qué temas se debaten en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa y un poco también en el Asia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué consideramos que es importante? Bien, en primer lugar, como ya ha mencionado la licenciada Chávez, en una planificación curricular siempre está, aparte de los fundamentos sociológicos, incluso políticos, teóricos, también están los fundamentos epistemológicos. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Cómo ustedes en esa parte van a elaborar, van a componer, van a describir? Esa es la primera razón. ¿Cuáles serían esos fundamentos epistemológicos? Por una parte, para una planificación curricular. Lo otro es, por supuesto, estamos hablando de la educación superior, entonces en la academia, en las universidades, lo que se hace es construcción de conocimiento. Y otra vez, eso es tema de la epistemología, ya sea que seamos investigadores o apliquemos la ciencia en nuestra práctica profesional, en las diferentes áreas, eso es parte de la teoría del conocimiento. Esa es la otra razón por lo que consideramos que es muy importante conocer, desarrollar, profundizar, aplicar las diferentes corrientes que existen en epistemología. La otra razón son por supuesto, todas las corrientes, las teorías o perspectivas sobre el aprendizaje, que seguramente ya lo han visto con mucha recurrencia, ¿no? El conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, etcétera, y muchas otras, también se refieren, cuando hablamos de aprendizaje, otra vez estamos diciendo cómo conocemos, desde la niñez, desde la juventud, en este caso, la juventud y también en la adultez, cómo conocemos. Entonces, esas teorías del aprendizaje y de la enseñanza también están conectados con la epistemología. Y finalmente, en cada una de nuestras áreas donde nos vamos a desarrollar, en cada uno de ustedes, en la práctica profesional, también estamos practicando la ciencia, ¿no? Porque ya tenemos conocimientos en educación superior, en el área que desarrollamos nuestra profesión, obviamente también estamos haciendo, generando conocimiento, aplicando conocimiento. Y otra vez tiene que ver con la epistemología. Son esas razones los que justifican para un poco complementar esta noche con las corrientes y ya van a ir viendo con detalle cuáles habían sido esos debates. Entonces vamos a interactuar también enseguida cómo estaríamos relacionándonos cada uno, a cuál nos adscribimos, cuál es más llamativo o quizás no conocíamos algunos o cuál es criticable, por ejemplo, ¿no? También hay una epistemología dominante, corrientes dominantes, pero también hay perspectivas críticas desde el sur, etc. Entonces, todo eso vamos a ver. Bien, ahora sí vamos a compartir. Yo creo que se están uniendo.
Me van a indicar si es que se ve normal las diapositivas. Se ve normal. Muy bien. Ahora vamos a pasar, a veces suele no pasar a la siguiente. Ahora está en la siguiente, ¿se ve igual? Sí, Lice, se ve. Muy bien. Sí, Lice, se ve. Bien, entonces vamos a empezar por considerar o por un poco conocer qué es la epistemología. Eso es lo básico por donde tenemos que empezar, ¿no? La epistemología, bueno, no vamos a hacer etimología, no vamos a profundizar mucho por falta de tiempo, pero básicamente es griego, episteme, es el conocimiento más riguroso que desde la Grecia se ha construido, diferente de la doxa, que simplemente sería una opinión de sentido común. En cambio, la epísteme sería la parte más experta o donde la razón, el alma, como decían ellos, podía acceder a las verdades más establecidas. Eso es la epísteme. Y logía, como sabemos, es el estudio, ¿no? Entonces, es el estudio del conocimiento riguroso. Es la teoría del conocimiento. Eso es básicamente la epistemología. Pero en este hay un debate también con la gnosiología. Algunos lo establecen de manera contraria, pero más o menos hay este debate. Una cosa es la teoría del conocimiento en general, o sea, hay conocimiento desde la religión, hay conocimiento desde las culturas, hay conocimiento incluso desde el sentimiento, etcétera. Todos los tipos de conocimiento, eso sería la gnosiología. En cambio, la epistemología estaría referido específicamente a la teoría del conocimiento científico. ¿Sí? Eso es. Entonces, por eso nos interesa más eso, ¿no? Y también hay otra diferencia, la filosofía de la ciencia, que sobre todo son historiadores de la ciencia, que dicen, por ejemplo, hacen un seguimiento al desarrollo de la física sobre todo, pero también de la química, la biología y otras ciencias más jóvenes, eh, cómo se generan teorías, nuevos descubrimientos, nuevos problemas, etcétera. Entonces, todo ese seguimiento filosófico histórico sería la filosofía de la ciencia. Pero la epistemología se refiere sobre todo al carácter de ese conocimiento científico, ¿ya? Teoría del conocimiento o filosofía del conocimiento científico, podemos decir así también. Bien, ¿qué cuestiones aborda básicamente cuando hablamos de epistemología? Cuestiones como, ¿qué es el conocimiento? Obviamente, todos nos podemos plantear, ¿qué es el conocer? ¿Qué es lo que sucede cuando yo conozco, cuando yo digo que conozco algo? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Es una idea que se me inspira, etcétera? O sea, ¿qué es el conocimiento? Y lo vamos a ver. Es muy interesante los debates específicos de qué se entiende por conocimiento y tipos de conocimiento también. Otros serían las fuentes del conocimiento, de dónde proviene el conocimiento que tenemos los seres humanos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el antiguo debate en Europa sobre todo, la controversia entre los racionalistas y los empiristas, es decir, los racionalistas, empezando por Descartes, dirían que la fuente del conocimiento está en la razón. Solamente tenemos que los investigadores, los científicos, los filósofos, etcétera, simplemente reflexionar, pensar y utilizando las reglas de la lógica formal, podemos llegar a verdades, descubrir verdades. Esos son los racionalistas. Pero otros, al contrario, dirían, los empiristas, que más bien la fuente de todo conocimiento es eh, el, la empiria, ¿no? Con lo empírico no queremos decir como comúnmente se entiende, alguien que por costumbre aprendió, no, no es eso, sino lo empírico se refiere técnicamente a que a través de la observación, a través de los sentidos que tenemos los humanos, podemos registrar las huellas que nos deja el mundo, la realidad. Entonces, no tenemos nada en la cabeza, como dirían, al contrario de los racionalistas, ¿no? Los empiristas dirían, no, en la cabeza no, casi no tenemos nada. ¿De dónde nace el conocimiento? De los sentidos. Cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, cuando sentimos algo, ahí empezamos a tener conocimiento. Por ejemplo, hay ese debate, hablando de la fuente del conocimiento. Otra pregunta sería, ¿qué se puede conocer? ¿No? ¿Qué se puede conocer? Ahí está el famoso problema del escepticismo.
Hay también pensadores que dirían, no, no se puede conocer. El ser humano nunca va a llegar a conocer todo, y ni siquiera partes. Simplemente vamos a tener opiniones que pueden valer un tiempo, y otras personas pueden tener opiniones diferentes, etc. Jamás vamos a poder conocer el verdadero sentido o la verdadera esencia de la realidad. Entonces serían los escépticos, que dirían, ni la ciencia, ni los mejores científicos, ni de aquí a 100, 200, 1000 años, nada, no vamos a poder conocer jamás, ¿no? Ni todo, ni siquiera ni las partes. Y hay bonitos problemas desde el escepticismo. Si hubiera tiempo, si a alguien le interesaría, podemos abordar eso también, el problema del escepticismo, ¿no? Pero la mayoría que no son escépticos dirían, sí podemos conocer, aunque sea el conocimiento por el momento falible, es decir, mejorable, corregible. Como seres humanos nunca vamos a ser perfectos, entonces, pero sí podemos ir mejorando, completando, desarrollando y llegando finalmente a través de la ciencia a, a un conocimiento completo. Quizás no lleguemos a la realidad, al conocimiento absoluto de todo lo que existe en el universo. Quizás no lleguemos a eso, pero sí podemos ir avanzando. Eso es. Pero los debates más recientes en epistemología está más bien cómo se justifican las creencias. Eso es lo que esta noche vamos a ver justamente, con un poquito más de detalle. ¿Ya? Es decir, no simplemente las personas tenemos creencias, o mejor dicho, todos podemos tener creencias de cualquier tipo, ¿no? Creencias sencillas, creencias religiosas, creencias sobre el mundo, creencias de todo tipo. Pero cómo cualquier creencia puede convertirse en conocimiento verdadero, que es diferente. Creencia y conocimiento es diferente. O un conocimiento científico es diferente de un sentido común, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a justificar, a comprobar, a respaldar tus primeras hipótesis cuando vas a hacer una investigación? Primero lanzas una idea, una hipótesis general, así. Pero ¿cómo eso puedes justificarlo, respaldarlo, comprobarlo? Eso es el problema de la justificación, ¿sí? Eso lo vamos a ver con detalle justamente, porque ahí los debates de los últimos 50 años están en ese sentido. Y otra de las preguntas sería, ¿qué es la verdad? ¿No? Como hemos dicho, que la ciencia busca la verdad, trata de encontrar el conocimiento verdadero. ¿Qué es la verdad? ¿No? Y hay teorías de la verdad, eso también lo vamos a ver. Bueno, podemos pasarnos mucho tiempo recordando las reflexiones que han tenido en la Grecia clásica, por ejemplo, desde Platón, su famoso diálogo, el Téteto, ahí es donde se define qué es el conocimiento, ¿no? Es la opinión apoyado por el logos, así lo definía Platón, ¿no? Luego podemos estar siguiendo con Aristóteles, etcétera, y después de la Edad Media estuviéramos hablando de la revolución científica, ¿no? Del siglo XVI, en Europa sobre todo, después de Copérnico, sobre todo Galileo Galilei, etcétera. En este caso desde la astronomía, desde la matemática, desde la física. Pero no vamos a perdernos en la historia de la ciencia, sino esto es como una pequeña referencia nomás. O la polémica del empirismo inglés, lo que decíamos hace rato, ¿no? Entre racionalistas y empiristas. Los empiristas generalmente en sus inicios han sido ingleses, ¿no? Francisco Bacon, Locke, Hume, por ejemplo, ¿no? O el racionalismo continental. Continental se dice ya no a Inglaterra, sino más bien a Francia, etcétera, ¿no? Entonces, el racionalismo estaba con Descartes, por ejemplo, ¿no? Y después Leibniz y muchos otros son los iniciadores. O la reflexión mucho más filosófica desde el idealismo alemán, Kant. En realidad, la epistemología moderna se ha ampliado con Immanuel Kant, ese famoso filósofo que no solo ha aportado a la teoría del conocimiento, en 1781 estamos hablando de ese año, justo cuando Guattari aquí estaba haciendo sus 2 cercos aquí en La Paz. Ese mismo año estaba publicando Immanuel Kant en Alemania, bueno, todavía no era Alemania, pero en esa región, su famoso teoría crítica de la razón pura, así. Y nos podemos quedar, yo
me emociono cuando quiero conversar sobre Kant, pero no vamos a hacer eso, sino vamos a ir a los problemas más recientes. O Hegel también, ¿no? Vamos a ver cuando hablemos de la dialéctica, que es otra rama de la epistemología, ahí vamos a recordar un poquito. Bueno, después de toda esa historia que nos vamos a saltar, lo cierto es que en realidad la filosofía recién ha abordado la ciencia como tal. ¿Qué es el conocimiento científico en realidad, no? Porque el siglo XVII, XVIII, no, habían descubrimientos en matemática, ¿no? En la química, por decir, pero no se reflexionaba, decir, ¿qué siempre es el conocimiento? ¿Cómo se hace un nuevo conocimiento y verdadero? Recién se lo ha hecho en el siglo XIX, en realidad hace 100 años, ¿no? Exactamente hace 90 años, hace 80 años, en los años 1920, 30, un poco más, en esos años, sobre todo en el llamado Círculo de Viena. Ya, ahí también nos podemos detener, muchísimos autores ahí, súper interesante, muy profundo, ¿no? Eran físicos, eran matemáticos, algunos sociólogos, etcétera, filósofos también, que han reflexionado sobre todo después del descubrimiento de la relatividad con Albert Einstein en 1905 y los siguientes años, ¿no? Y después el descubrimiento de la teoría cuántica, ¿no? Que hasta ahora viene, la teoría cuántica ya tiene más de 100 años. En esos nuevos y últimos descubrimientos de la ciencia han reflexionado cómo siempre se descubren nuevas verdades en la ciencia, eso es. Y el Círculo de Viena, o se llama también el positivismo lógico, habrán escuchado hartas veces ustedes hablar del positivismo. ¿De dónde viene? Normalmente, 1840, por ahí, el famoso Comte, ese es el que ha acuñado, ha inventado esa palabra y ha creado el concepto de qué sería el positivismo, ¿no? Que las sociedades tienen que avanzar hacia un tiempo, hacia una época de dirigirse ya no por costumbres, ya no por la religión, ya no por por favor, dice que en 10 minutos se va, vamos a tener que volver a entrar, por favor, en el mismo link. Cuando se corte, inmediatamente nos conectamos, por favor. Bien, entonces, eso es el positivismo, ¿no? El empirismo lógico también se llama. ¿Qué es lo que han reflexionado? Todo tiene que basarse en lo observable. Eso es. La ciencia, cualquier ciencia, pero sobre todo la física, la química, son las ciencias básicas. Eh, eh, como esas ciencias, tiene que basarse el conocimiento certero en registros de lo observable públicamente y por quien sea, de manera repetible. Entonces, por eso en los artículos científicos que ustedes seguramente ya han escrito o lo van a hacer muy pronto, en la metodología siempre se pone, ¿no? Este es el método que he seguido y cualquier otro que aplique lo mismo tiene que salir con los mismos resultados. Entonces, eso es la repetibilidad de la observación, ¿no? Eso sería una garantía de la verificación de ese conocimiento. Entonces, ¿por qué avanza la ciencia? Por verificación, ¿no? De enunciados que registran pues, la realidad observada. Y no hay que totalmente desechar lo que no es observable. Entonces, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de esencia, incluso cuando hablamos de Dios, o cuando hablamos, no sé, de un temor, de entidades, cosas así, no tiene sentido, porque no es observable. Eso diría cualquier positivista. Hay que ver el mundo tal cual es, observándolo y verificándolo en enunciados súper concretos, súper empíricos en ese sentido, ¿no? Y desde ahí se puede ir armando hacia arriba todo un sistema de teoría, y eso sería la verdad basada en la observación empírica. Entonces, están en contra de la metafísica. La metafísica es parte de la filosofía que quiere ver todo el mundo, ¿no? Cómo se explica, qué es toda la realidad, no solamente desde los átomos, sino hasta las últimas estrellas que existirán, pero no solamente la realidad física existente, sino también qué está detrás de eso. Dios, qué tiene que ver, qué es las esencias no físicas, etcétera. La metafísica reflexiona filosóficamente sobre eso. Y estarían en contra de la metafísica los
positivistas. Entonces vamos a entrar un poco más a profundizar qué es el conocimiento entonces, ¿no? Aquí también podemos hacer una crítica al conocimiento, porque nos dé un par de minutos más. Desde la epistemología crítica también se puede, digamos, poner en cuestión el tipo de conocimientos. ¿Qué se está entendiendo por conocimiento? Hay un conocimiento, un entendimiento del conocimiento que es dominante, que sirve para dominar. Por ejemplo, Francisco Bacon decía, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el conocimiento? Solamente se puede llamar conocimiento científico cuando sirve para dominar la naturaleza y para expandir tu control como persona y como sociedad, como gobierno, ¿no? Como Estado. Si no sirve para controlar cada vez más la naturaleza, o sea, es decir, explotarlo, ¿no? Dominarlo, y si no te sirve para expandirte respecto a otros pueblos, entonces no es conocimiento. A partir de eso hay esa manera de entender es criticable, ¿no? ¿Y cómo entenderían ellos el conocimiento? Ese conocimiento es cultural, ¿no? O sea, esa manera de entender es europea propiamente. En otros pueblos no se entiende así el conocimiento, ¿ya? Pero ellos, ¿qué dicen? El conocimiento tiene que ser diastático, o sea, tiene que haber la separación entre el sujeto y el objeto. Eso es la diástasis. Siempre han debido escuchar ustedes ¿qué es el conocimiento? Hay un sujeto que conoce y hay un objeto que es conocido. Esa separación tiene que darse. Y si no hay esa separación, no sería. Eso es criticable, pero no vamos a entrar todavía a las críticas. Tiene que ser una creencia. Alguien tiene que tener en la mente ese conocimiento. Tiene que ser racional. Esto se ha discutido muchísimo. El conocimiento tiene que ser racional. O sea, no puede ser una vivencia, una emoción, un recuerdo, una tristeza, una alegría. No, no puede ser. Tiene que ser racional, lógico, intelectivo, ¿no? Tiene que ser abstracto además. Por favor, les repito, cuando se corte, volvemos a entrar al mismo link. Tiene que ser abstracto. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser algo concreto, visible, que se está en un contexto, ¿no? No, sino lo que el conocimiento tiene que captar es, a través de los conceptos, lo abstracto. Es decir, lo que valdría no solamente en este momento, sino en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, ¿no? Es universal. Esto también es en ese sentido. No puede ser bien, seguramente ya se va a cortar y volvemos a entrar. Tiene que ser universal, es decir, el conocimiento tiene que expresar lo necesario, o sea, lo que sí o sí tiene que pasar en la realidad, eso tiene que expresar, no lo contingente, no lo que puede ser y no puede ser, eso no, sino lo que sí o sí sucede en cualquier lugar y momento, eso es lo universal. Y tiene que ser verdadero, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Tiene que ser, no puede ser falso, no puede ser algo tergiversado, no, tiene que ser lo verdadero. Recién es conocimiento. Tiene que ser instrumental, tiene que servir para transformar, para un cambio tecnológico, para una innovación. Si no sirve para eso, no sería conocimiento. Eso también es crítico. Podrían haber conocimientos para otros fines, no instrumentales, ¿no? Lo instrumental quiere decir que sirva para una ventaja para el que tiene conocimiento, para el que controla la ciencia, por decir. En este caso podemos dar muchos ejemplos para las farmacéuticas, para los gobiernos, para la industria militar, etcétera, etcétera. Para ellos serviría para expandir, controlar, como decíamos hace rato, ¿no? Citando a Bacon. Es decir, tiene que servir para predecir y controlar en beneficio del que conoce. Y la crítica sería, hay otras maneras de entender el conocimiento. Sanación, por decir. Y además tiene que ser verbal, ¿no? Enseguida vamos a profundizar eso. El conocimiento tiene que estar formulado en proposiciones. Enseguida vemos qué es eso. O sea, tiene que ser discursivo, lingüístico, tiene que estar escrito, o si es hablado, tiene que estar muy bien argumentado. Es decir, eso es lo verbal, ¿no?
Bien, la crítica al positivismo. Aquí ya vamos a entrar un poco más a ampliar. El positivismo de lo que les hablaba hace rato se termina más o menos en 1940, ¿no? Hay toda una historia también, los nazis llegan a Alemania y les expulsan, muchos del positivismo se van a Estados Unidos y por eso Estados Unidos tiene muy buena ciencia también, son herederos de muchos positivistas que se han ido de Alemania, pero hay otras críticas también. Después del positivismo, diríamos que se va a mantener esa concepción del conocimiento verificable, observable, formulable en leyes. Eso es parte del positivismo. Tienes que llegar a leyes. Si solamente te ha servido para entender algo mejor, eso no sería conocimiento. Tienes que establecer leyes que te permitan predecir eventos futuros, ¿no? Si hay una causa, hay un efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Eso es la relación causal, eso es la ley. Tienes que descubrir leyes en cualquier campo, ¿no? En sociales, en medicina, en cualquier campo. Si no llegas a leyes, o por lo menos a proposiciones generales que te permitan predecir eventos futuros, entonces no estás haciendo ciencia. Eso diría el positivismo, aunque desde otras perspectivas también es criticado, ¿no? Entonces, toda esa manera de entender el conocimiento científico se va a llamar concepción heredada, que va a estar hasta 1950, 60, ¿ya? Esos van a ser criticados, esa concepción heredada, que es heredero del positivismo, así diríamos, ¿no? Popper, desde 1934, va a criticar, tal vez en sus preguntas podemos profundizar, tal vez algunos ya han escuchado, de Karl Popper, es alemán también, decía, no, en vez de la verificación que hablan los positivistas, la ciencia no avanza por tratando de verificar, tratando digamos,